¿Sabías que detrás de cada noticia sobre Gaza, Hezbolá o misiles iraníes hay más de 2000 años de historia que te están ocultando? No se trata solo de política. No es solo religión. Es una guerra que empezó antes de que existiera Israel moderno, antes de que Irán fuera chiita, incluso antes de que Mahoma fundara el Islam. Te cuento, todo comenzó con una promesa divina, una tierra, un pacto, una familia elegida. Y aunque suene a historia bíblica, esa promesa sigue matando hoy, porque detrás de los bombardeos, los ataques cibernéticos, los secuestros y las guerras por proxy, está el ADN de un conflicto que lleva siglos gestándose. Y ahora, con Irán apoyando a Hamas y Hezbolá, y con Israel dispuesto a atacar si cruza el umbral nuclear, estamos más cerca que nunca de una guerra regional, o peor aún, mundial. En este video vas a descubrir cómo un rey persa ayudó a los judíos a regresar a Palestina, por qué Irán pasó de aliado a mayor enemigo de Israel, cuál es el papel real de Hezbolá y Hamas, cómo casi estalla una guerra nuclear por un científico asesinado, y lo más importante, qué nos espera en los próximos años. Este no es un video cualquiera. Es la historia completa del conflicto más peligroso del planeta. Una historia que nadie te cuenta de verdad y que tú necesitas conocer, porque esto no va a terminar pronto. Así que si quieres entender de verdad lo que pasa en Oriente Medio, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque este es un tema que va a estar presente por mucho tiempo. Y comparte este video, porque mientras más gente entienda este conflicto, más cerca estaremos de ver un mundo mejor informado. Ahora sí, empecemos. Yo no estaba allí cuando Dios prometió una tierra a Abraham, pero me imagino cómo debió haber sido esa conversación entre el cielo y un hombre que hasta ese momento solo tenía una fe ciega. Abraham, entonces llamado Abram, escuchó algo que cambiaría para siempre la historia del mundo. Levantando tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte, sur, este y oeste. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14, 15. ¿Qué pensaría Abraham al escuchar eso? Se imaginaba que miles de años después, millones de personas morirían por esa promesa. Esa tierra, conocida como Canaán, era estratégica, rica y disputada. Pero para los judíos no era solo geografía, era destino. La Biblia dice que esta promesa fue renovada con Isaac e Israel, su hijo Jacob, consolidando así la identidad de un pueblo elegido que esperaba poseer esa tierra. Y aunque pasaron siglos, guerras y exilios, la idea de la tierra prometida nunca desapareció. Se mantuvo viva en las oraciones, en los textos religiosos, en los viajes de los peregrinos y sobre todo en la memoria colectiva de un pueblo que no olvidó su hogar. Pero, ¿qué pasa cuando otra civilización también considera santa esa misma tierra? Y si además uno de esos pueblos termina convirtiéndose en una potencia regional con ambiciones geopolíticas y una ideología que rechaza directamente al otro. Ahí es donde entra Irán. No directamente claro todavía, faltaban milenios para que el conflicto tomara forma, pero todo empezó aquí, en aquella promesa divina, en aquel pacto que sembró la semilla de lo que hoy es uno de los conflictos más complejos del mundo. Irán, en sus primeras versiones históricas, aparece como el gran liberador de los judíos. Sí, suena contradictorio ahora, viendo las tensiones actuales, pero hay un tiempo para todo. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, rey del imperio aqueménida, el primer imperio persa, conquistó Babilonia. Ese evento no solo marcó un cambio político en Oriente Medio, sino también espiritual para los judíos. ¿Sabías que los babilonios habían destruido Jerusalén y llevado al exilio a buena parte del pueblo judío?
fue el famoso exilio babilonio. Durante décadas, los judíos vivieron lejos de su tierra, soñando con regresar. Y entonces llegó Ciro. Con su victoria, no solo abrió las puertas de la ciudad, sino también las del retorno. Empezó una nueva era. Los judíos podían volver a su tierra prometida, reconstruir su templo y recuperar su identidad cultural y religiosa. Ciro emitió un decreto histórico, grabado en el cilindro de Ciro, donde declaraba que los dioses le habían ordenado restaurar los cultos locales y permitir a los pueblos exiliados regresar a sus tierras. Para los judíos, esto fue visto como una señal divina. El profeta Isaías incluso lo llamó ungido de Dios, algo sorprendente si consideramos que Ciro ni siquiera era judío. Era politeísta, pero respetaba todas las religiones. Este gesto de tolerancia religiosa sentó las bases de una relación inicialmente pacífica entre Persia y el pueblo judío. De hecho, durante siglos, los judíos prosperaron bajo el dominio persa. El libro de Esther, dentro de la Biblia hebrea, narra precisamente una historia ocurrida en el corazón del imperio persa, mostrando cómo los judíos lograron sobrevivir y destacar en un entorno no necesariamente amigable, pero sí relativamente estable. Sin embargo, aunque parecía un idilio, este periodo también plantó las semillas de futuras tensiones. Porque mientras los judíos veían en Persia a un aliado inesperado, otros pueblos sometidos por los persas los veían como opresores. Esa dualidad, liberador para unos, ocupante para otros, se repetiría a lo largo de la historia, especialmente cuando Irán, muchos siglos después, ya no sería un protector de los judíos, sino su mayor enemigo en la región. El siglo VII d.C. cambió para siempre el mapa político, religioso y social del Medio Oriente. Los árabes musulmanes, liderados por el califato ortodoxo primero y luego por los omeyas, salieron de la península arábiga con una fuerza imparable. Palestina, que hasta entonces había estado bajo control bizantino, fue conquistada en el año 638 d.C. y con ello comenzó una nueva era, la islamización de la región. Jerusalén, ciudad central para judíos y cristianos, se convirtió en tercera ciudad santa del Islam, después de la Meca y Medina. Bajo el dominio islámico, los judíos pudieron regresar a Jerusalén tras décadas de prohibición impuesta por los bizantinos, quienes los habían excluido de la ciudad por motivos religiosos. Esto marcó un contraste interesante. El Islam, en sus primeras etapas, ofrecía un espacio de relativo respeto hacia otras religiones monoteístas, incluyendo el judaísmo. No solo definió la identidad iraní, sino que también ampliaría la brecha entre Irán y los países árabes suníes, muchos de los cuales compartían frontera con Palestina. Irán, aunque no gobernaba directamente la región, seguía observando con interés su evolución, y aunque en ese momento no existía un Estado judío moderno, ya se perfilaban las líneas de tensión que marcarían el conflicto en los siglos venideros. Cuando los otomanos tomaron el control de Palestina en 1517, no encontraron un desierto vacío, sino una tierra habitada por árabes musulmanes, cristianos y pequeñas comunidades judías que habían resistido siglos de cambios políticos. Lo que hicieron los otomanos fue integrarla en un vasto imperio multinacional que duraría 4 siglos y que en muchos aspectos mantendría una relativa paz religiosa en la región. Era una provincia periférica en un imperio que abarcaba desde los Balcanes hasta Arabia. Sin embargo, su importancia religiosa era innegable. Jerusalén seguía siendo un punto de peregrinación para 3 religiones, y eso le daba un peso simbólico enorme. Bajo los otomanos, los judíos tenían estatus de dhimmi, lo que significaba que podían practicar su religión, pero con limitaciones sociales y económicas. Aún así, muchas familias judías se afincaron en ciudades como Hebrón, Safed, Tiberíades y, por supuesto, Jerusalén.
Safed, en particular, se convirtió en un importante centro de estudio del misticismo judío, el Kabbalah, atrayendo sabios de todo el Mediterráneo. Pero esta tranquilidad aparente no significaba ausencia de problemas. El control otomano fue decayendo con el tiempo, especialmente en el siglo XIX, cuando el imperio enfrentó crisis internas y presiones externas de Europa. Países como Gran Bretaña, Francia y Rusia comenzaron a mostrar interés en Palestina, no solo por razones estratégicas, sino también por motivos religiosos y coloniales. Fue entonces cuando una nueva idea comenzó a tomar forma: el sionismo. No era solo un movimiento nacionalista, era una respuesta a la discriminación que los judíos enfrentaban en Europa. Y poco a poco, Palestina dejaría de ser simplemente una tierra santa para convertirse en el objetivo de un sueño mucho más ambicioso: el regreso a la patria ancestral. No fue casualidad que en el último siglo del dominio otomano sobre Palestina, el interés por esta tierra aumentara drásticamente. Europa vivía una ola de antisemitismo creciente, y muchos judíos buscaban una solución definitiva a la persecución constante. Fue en ese contexto que surgió el sionismo moderno, un movimiento político y nacionalista que proponía la creación de un Estado judío propio. El padre del sionismo, Theodor Herzl, fue un periodista austríaco judío que, tras presenciar el juicio de Alfred Dreyfus en Francia, un oficial francés judío acusado injustamente de traición, comprendió que la integración de los judíos en Europa era una ilusión. Su libro El Estado judío, publicado en 1896, fue el manifiesto que lanzó la idea de un refugio nacional para los judíos. Herzl no era religioso, pero entendía que la única forma de proteger a su pueblo era tener su propio territorio. En 1897 organizó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, donde se sentaron las bases del movimiento: crear una patria nacional y pública para el pueblo judío en Palestina. Esta propuesta no fue bien recibida por todos. Muchos líderes judíos europeos temían que esto generara más antisemitismo, mientras que algunos clérigos musulmanes y árabes comenzaron a ver con preocupación el aumento de inmigrantes judíos en Palestina. A pesar de las críticas, los primeros grupos de colonos llegaron. Entre 1882 y 1903 se produjo la primera y segunda aliyá, oleadas migratorias que trajeron a miles de judíos de Europa Oriental. Fundaron nuevas comunidades agrícolas, kibutzim, y ciudades que marcarían el inicio del renacimiento nacional judío. Pero también, inevitablemente, chocaron con los árabes palestinos que ya vivían allí. Algunos árabes aceptaron trabajar para los nuevos colonos, mientras otros vieron con recelo la compra de tierras y el rápido crecimiento de los asentamientos judíos. Así, sin que aún hubiera un Estado de Israel, las semillas del conflicto ya estaban germinando. Y mientras los otomanos intentaban mantener el control, una guerra mundial estaba a punto de cambiarlo todo. La Primera Guerra Mundial fue el fin del viejo orden y el comienzo de un nuevo mapa geopolítico en Oriente Medio. Con la caída del Imperio Otomano, Palestina dejó de estar bajo su control y pasó a manos británicas en 1917, gracias a la Declaración Balfour y al posterior mandato británico de la Sociedad de Naciones en 1922. Pero este cambio no fue simple transición administrativa. Fue el inicio de una época de tensiones que prepararía el camino para el conflicto que hoy conocemos. La Declaración Balfour, emitida por el gobierno británico en noviembre de 1917, decía textualmente que apoyaba la creación de un hogar nacional judío en Palestina, siempre que no afectara los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes. Un documento corto, pero cargado de implicaciones. Para los judíos era una victoria diplomática sin precedentes.
Para los árabes palestinos fue percibido como una traición silenciosa, un paso encubierto hacia la colonización de su tierra. Las promesas británicas no fueron solo hacia los judíos. Durante la guerra, también habían asegurado a los árabes una independencia futura a cambio de su apoyo contra los otomanos. Pero al finalizar la guerra, Gran Bretaña y Francia dividieron Oriente Medio bajo el sistema de mandatos, sin cumplir realmente lo prometido. Palestina quedó bajo control británico y los árabes sintieron que habían sido engañados. Con el mandato comenzó una nueva ola de inmigración judía, impulsada por el sionismo y la situación precaria de los judíos en Europa. La tercera y cuarta aliyá trajeron más colonos, inversión y tecnología. Se fundaron nuevas ciudades, como Tel Aviv, y se expandieron las instituciones judías, pero también creció la resistencia local. Hubo disturbios en 1920, 1921 y sobre todo en 1929, cuando estallaron violentos disturbios en Hebrón y otras ciudades, resultado de rumores sobre el control del muro occidental. Gran Bretaña, cada vez más enredada en una situación insostenible, trató de mediar, pero sus políticas eran ambiguas. Por un lado, apoyaban el desarrollo del hogar nacional judío, y por otro, intentaban calmar a los árabes con restricciones a la inmigración. Esta doble cara no hizo más que alimentar la desconfianza mutua, y mientras tanto, en el horizonte se preparaba un nuevo escenario: la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que cambiarían radicalmente la percepción internacional del derecho de los judíos a tener un Estado propio. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero para los judíos la batalla por sobrevivir apenas comenzaba. Millones habían sido asesinados en el Holocausto, y muchos de los que lograron escapar buscaban un lugar seguro donde reconstruir sus vidas. Palestina, bajo el mandato británico, se convirtió en el destino natural, pero Gran Bretaña, cansada de la tensión en la región y bajo presión internacional, decidió dejar el problema en manos de la recién creada Organización de las Naciones Unidas, ONU. En 1947, la ONU presentó una solución radical: la partición de Palestina. La Resolución 181 proponía dividir el territorio en dos estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Era un plan ambicioso, pero también muy controversial. Los líderes judíos aceptaron la propuesta, viendo en ella la oportunidad histórica de establecer un estado propio después de 2000 años de diáspora. Pero los líderes árabes la rechazaron de inmediato, argumentando que les asignaba menos del 55% del territorio, a pesar de que eran mayoría poblacional. Lo que siguió fue una espiral de violencia. Antes incluso de que se aplicara formalmente la partición, estallaron choques entre judíos y árabes. Milicias judías como la Haganá, Irgun y Lehi se movilizaron, mientras los árabes formaban grupos de autodefensa. Los británicos, incapaces de contener la situación, anunciaron que abandonarían Palestina el 15 de mayo de 1948. Entonces, el 14 de mayo, horas antes de que expirara el mandato británico, David Ben-Gurion, líder del movimiento sionista, proclamó la fundación del Estado de Israel en Tel Aviv. Fue un momento de celebración para los judíos, pero también de dolor para los árabes palestinos, que vieron en esa declaración una pérdida irreversible. Pero el drama apenas comenzaba. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes de Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano cruzaron las fronteras para atacar al recién nacido Estado israelí. Comenzaba la primera guerra árabe-israelí, un conflicto que definiría el futuro de la región y marcaría el inicio de una rivalidad que persiste hasta nuestros días.
El 15 de mayo de 1948 no solo marcó el fin del mandato británico, sino también el inicio de una guerra que definiría el destino de millones. 5 ejércitos árabes entraron en Palestina con la intención de eliminar al nuevo Estado de Israel antes de que pudiera consolidarse. Pero lo que muchos esperaban que fuera una campaña rápida y decisiva, se convirtió en una derrota humillante para los países árabes y en una victoria inesperada para los israelíes. Israel, aunque carecía de un ejército formal, contaba con milicias bien organizadas como la Haganah, que rápidamente se transformó en el Ejército de Defensa de Israel, IDF. Además, los israelíes recibieron armamento clave de Checoslovaquia, mientras los árabes luchaban sin coordinación real entre ellos. La guerra se desarrolló en varias fases, con ofensivas y contraofensivas que llevaron a Israel a expandir sus fronteras más allá de lo previsto en la partición de la ONU. Pero quizás uno de los efectos más trágicos de esta guerra fue el éxodo palestino, conocido como la Nakba, que significa catástrofe en árabe. Durante y después del conflicto, aproximadamente 700.000 palestinos abandonaron o fueron expulsados de sus hogares. Esta guerra fue una confirmación de su derecho a existir. Para los palestinos fue el inicio de una diáspora que persiste hasta hoy. Los refugiados acabaron en campos en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania, donde muchas familias aún viven bajo condiciones precarias, esperando un derecho al retorno que sigue sin cumplirse. La guerra terminó con una serie de ceses de fuego negociados por la ONU, y en 1949 Israel firmó acuerdos de armisticio con Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Y en medio de todo esto, Irán observaba desde lejos. Aunque no participó directamente, el conflicto le dio forma a una narrativa anti-israelí que años más tarde se convertiría en política oficial en Teherán. Si algo marcó un antes y un después en la historia de Irán y su relación con Israel, fue la Revolución Islámica de 1979. Hasta ese momento, Irán y el Estado judío mantenían relaciones comerciales discretas e incluso cierta cooperación militar en tiempos del Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien gobernó con mano firme y bajo una fuerte influencia occidental. Pero todo cambió el 1 de abril de 1979, cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini declaró la República Islámica de Irán, poniendo fin a más de 2000 años de monarquía persa. Khomeini no solo quería expulsar al Shah, sino también erradicar cualquier vestigio de influencia occidental, especialmente estadounidense, y establecer un modelo de gobierno basado en la Sharia, la ley islámica. Desde el primer momento, Khomeini posicionó a Israel como el enemigo número 1 del mundo musulmán. En sus discursos, Israel no era solo un estado vecino, sino un cáncer en Oriente Medio, un agente del imperialismo occidental que oprimía a los palestinos y amenazaba la integridad del mundo islámico. Incluso llegó a decir que Palestina pertenece a los palestinos, negando directamente el derecho de Israel a existir. Esta visión rompió completamente con la política anterior. El Shah, aunque no reconocía públicamente a Israel, mantenía relaciones indirectas, especialmente en materia energética y de seguridad. Pronto, esta red llegaría a Gaza y al Líbano, donde se forjarían alianzas letales contra Israel. La revolución no solo cambió Irán, cambió todo el Medio Oriente, y desde ese momento, el conflicto palestino-israelí dejó de ser solo una disputa territorial para convertirse en una batalla ideológica y religiosa global. Después de la Revolución Islámica, Irán no se contentó con declaraciones retóricas contra Israel. Quería acción, y para eso necesitaba un brazo armado que pudiera operar en el frente norte de Israel, sin involucrar directamente al ejército iraní.
Así nació Hezbollah, literalmente el Partido de Dios, en 1982, durante la invasión israelí al Líbano. El conflicto comenzó cuando Israel invadió el país vecino con el objetivo de expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que operaba desde allí. Pero lo que Israel no esperaba era que su presencia en el Líbano diera lugar a una nueva resistencia chiita respaldada por Irán. Hezbollah no solo era un partido político, era un ejército paralelo con financiación, entrenamiento y armamento directo de Irán. Desde el principio su ideología fue clara: combatir a Israel y defender los intereses de la República Islámica en el mundo árabe. En 1983, Hezbollah llevó a cabo un atentado suicida contra una base militar estadounidense en Beirut, matando a 241 soldados. Fue uno de los primeros ataques de este tipo en la historia moderna y marcó un antes y un después en la guerra asimétrica. Pero su verdadero campo de batalla sería Israel. Se retiró unilateralmente del área, lo que Hezbollah celebró como una victoria. Pero la paz no duró mucho. En 2006 estalló la Segunda Guerra del Líbano, cuando Hezbollah secuestró a 2 soldados israelíes. Israel respondió con una campaña aérea y terrestre masiva que causó miles de muertos y destrucción en el Líbano. Pero al final, Hezbollah resistió. No solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Y detrás de todo esto, Irán seguía financiando, entrenando y armando a su grupo proxy, convirtiendo a Hezbollah en una de las fuerzas más poderosas del Medio Oriente. Aunque Hezbollah era el principal instrumento de Irán en el frente norte de Israel, el régimen de Teherán no se detuvo allí. Si quería minar la estabilidad de Israel y socavar su legitimidad, necesitaba aliados en Gaza, el enclave palestino en la frontera sur. Y así fue como Irán extendió su influencia a grupos como Hamas y la Yihad Islámica Palestina, convirtiéndose en su principal benefactor. Hamas, fundado en 1987 durante la primera Intifada, inicialmente era una organización islamista local con conexiones moderadas. Pero a mediados de los años 90, tras el fracaso de los acuerdos de Oslo y el avance del proceso de paz entre Israel y la autoridad palestina, Hamas comenzó a radicalizarse. Fue entonces cuando Irán vio una oportunidad, un grupo palestino que rechazaba la negociación con Israel y prefería la resistencia armada. Teherán no tardó en abrir las arcas. Desde entonces, Hamas ha recibido millones de dólares, armas, entrenamiento y apoyo logístico directo de Irán. Misiles, explosivos, drones y fondos para construir túneles han llegado a Gaza a través de redes clandestinas que pasan por Siria, Líbano y Egipto. Incluso líderes de Hamas han residido en Irán y Siria, donde reciben protección y coordinan operaciones contra Israel. Pero Hamas no es el único beneficiario. La Yihad Islámica Palestina, un grupo aún más radical, también depende del apoyo iraní. Ambos comparten la visión ideológica de que Israel debe ser destruido y sustituido por un Estado islámico en toda Palestina. Sus declaraciones oficiales niegan el derecho de Israel a existir, y sus acciones, como los ataques suicidas, los disparos de cohetes y los atentados terroristas, están diseñados para mantener el conflicto abierto. Este patrocinio iraní no solo fortalece a estos grupos, sino que también permite a Irán actuar desde la sombra, sin involucrar directamente a su ejército regular. Es una guerra por proxy, donde los palestinos pagan el precio más alto, pero donde Irán obtiene una influencia estratégica crucial en la región. Y mientras los cohetes caen en ciudades israelíes y los bombardeos arrasan barrios de Gaza, el ciclo de violencia parece interminable. Mientras Irán extendía su influencia en Oriente Medio a través de grupos proxies como Hezbollah y Hamas, también trabajaba en algo mucho más peligroso:
el desarrollo de una capacidad nuclear. Aunque Irán siempre negó buscar armas nucleares, su programa atómico levantó sospechas internacionales y colocó al país en el centro de una crisis geopolítica que involucró a Estados Unidos, Israel, Europa y la ONU. Todo comenzó a principios de los 2000, cuando inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, descubrieron que Irán había estado ocultando instalaciones nucleares y actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio. Eso desató una ola de sanciones internacionales y advertencias de que Irán podría estar acercándose a la bomba atómica. Para Israel, esto era una amenaza existencial. Un Irán con armas nucleares no solo tendría un poder disuasivo, sino que también podría usar esa capacidad para proteger a sus aliados terroristas o incluso transferir tecnología a grupos como Hezbollah. El entonces primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió una y otra vez que una Irán nuclear es una amenaza para todo el mundo libre, y no descartó una acción militar preventiva. Estados Unidos y Europa también tomaron medidas. En 2015, tras años de negociaciones tensas, se firmó el Plan Integral de Acción Conjunta, JCPOA, conocido como el Acuerdo Nuclear Iraní. Bajo este pacto, Irán aceptó limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Fue un hito diplomático, pero también polémico. Netanyahu y otros líderes israelíes criticaron el acuerdo, diciendo que no era suficiente para detener a Irán a largo plazo, siendo nuevamente sanciones máximas. Irán respondió gradualmente retomando sus actividades nucleares, aumentando el enriquecimiento de uranio y superando los límites establecidos por el acuerdo. Y mientras eso sucede, Israel sigue alerta, dispuesto a actuar si considera que el umbral nuclear se cruza. Porque para Tel Aviv no se trata solo de seguridad nacional, se trata de supervivencia. No fue casualidad que en el último siglo del dominio otomano sobre Palestina, el interés por esta tierra aumentara drásticamente. Europa vivía una ola de antisemitismo creciente, y muchos judíos buscaban una solución definitiva a la persecución constante. Fue en ese contexto que surgió el sionismo moderno. Un movimiento político y nacionalista que proponía la creación de un Estado judío propio. El padre del sionismo, Theodor Herzl, fue un periodista austríaco judío que tras presenciar el juicio de Alfred Dreyfus en Francia, un oficial francés judío acusado injustamente de traición, comprendió que la integración de los judíos en Europa era una ilusión. Su libro El Estado judío, publicado en 1896, fue el manifiesto que lanzó la idea de un refugio nacional para los judíos. Herzl no era religioso, pero entendía que la única forma de proteger a su pueblo era tener su propio territorio. En 1897 organizó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, donde se sentaron las bases del movimiento: crear una patria nacional y pública para el pueblo judío en Palestina. Esta propuesta no fue bien recibida por todos. Muchos líderes judíos europeos temían que esto generara más antisemitismo, mientras que algunos clérigos musulmanes y árabes comenzaron a ver con preocupación el aumento de inmigrantes judíos en Palestina. A pesar de las críticas, los primeros grupos de colonos llegaron. Entre 1882 y 1903 se produjo la primera y segunda aliyá, oleadas migratorias que trajeron a miles de judíos de Europa Oriental. Fundaron nuevas comunidades agrícolas, kibutzim, y ciudades que marcarían el inicio del renacimiento nacional judío. Pero también, inevitablemente, chocaron con los árabes palestinos que ya vivían allí. Algunos árabes aceptaron trabajar para los nuevos colonos, mientras otros vieron con recelo la compra de tierras y el rápido crecimiento de los asentamientos judíos.
Así, sin que aún hubiera un Estado de Israel, las semillas del conflicto ya estaban germinando. Y mientras los otomanos intentaban mantener el control, una guerra mundial estaba a punto de cambiarlo todo. La Primera Guerra Mundial fue el fin del viejo orden y el comienzo de un nuevo mapa geopolítico en Oriente Medio. Con la caída del Imperio Otomano, Palestina dejó de estar bajo su control y pasó a manos británicas en 1917, gracias a la Declaración Balfour y al posterior mandato británico de la Sociedad de Naciones en 1922. Pero este cambio no fue simple transición administrativa. Fue el inicio de una época de tensiones que prepararía el camino para el conflicto que hoy conocemos. La Declaración Balfour, emitida por el gobierno británico en noviembre de 1917, decía textualmente que apoyaba la creación de un hogar nacional judío en Palestina, siempre que no afectara los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes. Un documento corto, pero cargado de implicaciones. Para los judíos era una victoria diplomática sin precedentes. Para los árabes palestinos fue percibido como una traición silenciosa, un paso encubierto hacia la colonización de su tierra. Las promesas británicas no fueron solo hacia los judíos. Durante la guerra, también habían asegurado a los árabes una independencia futura a cambio de su apoyo contra los otomanos. Pero al finalizar la guerra, Gran Bretaña y Francia dividieron Oriente Medio bajo el sistema de mandatos, sin cumplir realmente lo prometido. Palestina quedó bajo control británico y los árabes sintieron que habían sido engañados. Con el mandato comenzó una nueva ola de inmigración judía, impulsada por el sionismo y la situación precaria de los judíos en Europa. La tercera y cuarta aliyá trajeron más colonos, inversión y tecnología. Se fundaron nuevas ciudades, como Tel Aviv, y se expandieron las instituciones judías, pero también creció la resistencia local. Hubo disturbios en 1920, 1921 y sobre todo en 1929, cuando estallaron violentos disturbios en Hebrón y otras ciudades, resultado de rumores sobre el control del muro occidental. Gran Bretaña, cada vez más enredada en una situación insostenible, trató de mediar, pero sus políticas eran ambiguas. Por un lado, apoyaban el desarrollo del hogar nacional judío, y por otro, intentaban calmar a los árabes con restricciones a la inmigración. Esta doble cara no hizo más que alimentar la desconfianza mutua, y mientras tanto, en el horizonte, se preparaba un nuevo escenario. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que cambiarían radicalmente la percepción internacional del derecho de los judíos a tener un Estado propio. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero para los judíos la batalla por sobrevivir apenas comenzaba. Millones habían sido asesinados en el Holocausto, y muchos de los que lograron escapar buscaban un lugar seguro donde reconstruir sus vidas. Palestina, bajo el mandato británico, se convirtió en el destino natural, pero Gran Bretaña, cansada de la tensión en la región y bajo presión internacional, decidió dejar el problema en manos de la recién creada Organización de las Naciones Unidas, ONU. En 1947, la ONU presentó una solución radical: la partición de Palestina. La Resolución 181 proponía dividir el territorio en dos estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Era un plan ambicioso, pero también muy controversial. Los líderes judíos aceptaron la propuesta, viendo en ella la oportunidad histórica de establecer un estado propio después de 2000 años de diáspora. Pero los líderes árabes la rechazaron de inmediato, argumentando que les asignaba menos del 55% del territorio, a pesar de que eran mayoría poblacional. Lo que siguió fue una espiral de violencia. Antes incluso de que se aplicara formalmente la partición, estallaron choques entre judíos y árabes.
Milicias judías como la Haganá, Irgun y Lehi se movilizaron, mientras los árabes formaban grupos de autodefensa. Los británicos, incapaces de contener la situación, anunciaron que abandonarían Palestina el 15 de mayo de 1948. Entonces, el 14 de mayo, horas antes de que expirara el mandato británico, David Ben-Gurion, líder del movimiento sionista, proclamó la fundación del Estado de Israel en Tel Aviv. Fue un momento de celebración para los judíos, pero también de dolor para los árabes palestinos, que vieron en esa declaración una pérdida irreversible. Pero el drama apenas comenzaba. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes de Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano cruzaron las fronteras para atacar al recién nacido Estado israelí. Comenzaba la primera guerra árabe-israelí, un conflicto que definiría el futuro de la región y marcaría el inicio de una rivalidad que persiste hasta nuestros días. El 15 de mayo de 1948 no solo marcó el fin del mandato británico, sino también el inicio de una guerra que definiría el destino de millones. 5 ejércitos árabes entraron en Palestina con la intención de eliminar al nuevo Estado de Israel antes de que pudiera consolidarse. Pero lo que muchos esperaban que fuera una campaña rápida y decisiva, se convirtió en una derrota humillante para los países árabes y en una victoria inesperada para los israelíes. Israel, aunque carecía de un ejército formal, contaba con milicias bien organizadas como la Haganá, que rápidamente se transformó en el Ejército de Defensa de Israel, IDF. Además, los israelíes recibieron armamento clave de Checoslovaquia, mientras los árabes luchaban sin coordinación real entre ellos. La guerra se desarrolló en varias fases, con ofensivas y contraofensivas que llevaron a Israel a expandir sus fronteras más allá de lo previsto en la partición de la ONU. Pero quizás uno de los efectos más trágicos de esta guerra fue el éxodo palestino, conocido como la Nakba, que significa catástrofe en árabe. Durante y después del conflicto, aproximadamente 700.000 palestinos abandonaron o fueron expulsados de sus hogares. Algunos huyeron por miedo a la guerra, otros fueron desplazados por operaciones militares y algunos pueblos fueron completamente destruidos. Para Israel, esta guerra fue una confirmación de su derecho a existir. Para los palestinos fue el inicio de una diáspora que persiste hasta hoy. Los refugiados acabaron en campos en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania, donde muchas familias aún viven bajo condiciones precarias, esperando un derecho al retorno que sigue sin cumplirse. La guerra terminó con una serie de ceses de fuego negociados por la ONU, y en 1949 Israel firmó acuerdos de armisticio con Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Pero no hubo un tratado de paz real. Las hostilidades no se resolvieron, solo se congelaron, y en medio de todo esto, Irán observaba desde lejos. Aunque no participó directamente, el conflicto le dio forma a una narrativa anti-israelí que años más tarde se convertiría en política oficial en Teherán. Cuando la guerra civil estalló en Siria en 2011, pocos imaginaban que se convertiría en un tablero de ajedrez donde Irán e Israel jugarían una partida mortal. Para Irán, Siria no era solo un país vecino, era una pieza clave en su estrategia regional. Era la conexión vital entre Irán y Hezbollah, su brazo armado en el Líbano. Y por eso, cuando el régimen de Bashar al-Assad comenzó a tambalearse, Irán decidió intervenir con fuerza. Con el apoyo de Rusia y Hezbollah, Irán envió miles de combatientes de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, además de mercenarios chiitas de Irak, Afganistán y Pakistán. El objetivo era claro: mantener a Assad en el poder y asegurar una presencia militar permanente en Siria, lo suficientemente cerca de Israel como para hacer sentir su amenaza.
Pero Israel no iba a quedarse de brazos cruzados. Desde que la frontera norte se volvió un frente caliente, Tel Aviv intensificó sus operaciones en territorio sirio. Aviones de combate israelíes realizaron cientos de ataques contra convoyes de armas, depósitos de misiles y bases militares iraníes. El mensaje era claro: no permitiremos que Irán se instale permanentemente en nuestro patio trasero. Uno de los momentos más tensos fue en 2018, cuando un dron iraní infiltrado en espacio aéreo israelí fue abatido, seguido por un ataque israelí contra una base militar iraní en Siria. La escalada parecía inminente, pero Israel optó por una estrategia de contención, no una guerra total, sino una guerra de puntos, de mensajes claros y acciones calculadas. Irán, por su parte, no retrocedió. Continuó entrenando milicianos chiítas, construyendo bases militares y desplegando sistemas de defensa antiaérea. El Líbano, con Hezbollah, se convirtió en el próximo frente, y los enfrentamientos en la frontera se hicieron cada vez más frecuentes. Así, Siria se transformó en un campo de batalla indirecto entre Irán e Israel. Una guerra fría con explosiones reales, donde cada bala disparada y cada base destruida cuenta una historia de tensión acumulada, de estrategias encubiertas y de un conflicto que no muestra señales de terminar. La guerra entre Irán e Israel no se libra solo en los campos de batalla, también ocurre en laboratorios secretos, servidores de inteligencia y en las sombras de las calles de Teherán, Damasco o Beirut. En los últimos años, ambos países han elevado su confrontación a un nivel que va más allá de las armas convencionales. Se trata de guerra cibernética, espionaje y asesinatos selectivos, una nueva dimensión del conflicto, donde la muerte puede llegar sin que nadie escuche el disparo. Israel ha sido pionero en esta modalidad. Desde hace más de una década, sus servicios de inteligencia, especialmente el Mossad y el Amán, han llevado a cabo operaciones encubiertas contra científicos nucleares iraníes. Algunos murieron en extraños accidentes de tráfico. Otros fueron víctimas de explosiones silenciosas en sus autos. Pero Israel no solo mata, también hackea. En 2010 se reveló que un virus informático llamado Stuxnet, atribuido conjuntamente a Estados Unidos e Israel, había infectado las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio de Natanz, causando daños severos al programa nuclear iraní. Fue un golpe invisible, pero devastador. Y desde entonces, los ataques cibernéticos han sido una herramienta constante, desde sabotajes en centrales eléctricas hasta interferencias en comunicaciones militares. Irán, por supuesto, no se queda atrás. Ha desarrollado su propia capacidad cibernética y ha lanzado múltiples campañas de hacking contra infraestructuras israelíes. Pero la firma de responsabilidad estaba escrita entre líneas. Y en el plano físico, Irán también ha respondido con sangre. En 2020, Estados Unidos mató al general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, en un ataque con drones cerca del aeropuerto de Bagdad. Fue un golpe emocional y estratégico para Irán. Y aunque no fue Israel quien apretó el gatillo, Teherán lo vio como parte del mismo enemigo. La venganza no se hizo esperar. Días después, Irán lanzó misiles contra bases militares estadounidenses en Irak. El mensaje estaba claro: atacarnos es jugar con fuego. Porque en este tipo de guerra no hay banderas, no hay uniformes y no hay advertencias. Solo hay objetivos y una sola certeza: nadie duerme tranquilo. El 7 de octubre de 2023 marcó un antes y un después en el conflicto árabe-israelí. Hamás, con el apoyo estratégico y logístico de Irán, lanzó un ataque sorpresa contra Israel que sacudió al mundo. Miles de cohetes cayeron en ciudades israelíes mientras terroristas armados cruzaban la frontera de Gaza, irrumpiendo en aldeas, matando a civiles, tomando rehenes y difundiendo imágenes de horror en vivo.
Fue el ataque más brutal contra Israel en décadas. Aunque Teherán no reclamó oficialmente la autoría, su huella estaba en cada misil, en cada arma utilizada, en cada planificación. Hamás no actuó solo. Fue el brazo ejecutor de una estrategia diseñada en Teherán y coordinada con Hezbollah en el norte. Israel respondió con furia. Las imágenes de destrucción en Gaza circularon por todo el mundo, generando indignación internacional y un aumento de la presión sobre Israel para que detuviera los ataques. Pero para Israel, esta no era solo una guerra contra Hamás. Era una guerra contra una red terrorista que se extiende desde Gaza hasta el Líbano, pasando por Siria e Irán. Y en ese contexto, la participación de Hezbollah fue inmediata. Lanzó cientos de cohetes contra el norte de Israel. Irán, desde la sombra, celebró la resistencia palestina y prometió seguir apoyándola. Pero también recibió consecuencias. Estados Unidos e Israel aumentaron la vigilancia sobre sus actividades y surgieron rumores de que podrían atacar objetivos iraníes si la escalada continuaba. La guerra de Gaza no solo destruyó edificios, sino también relaciones diplomáticas. La imagen de Israel se deterioró en muchos países, mientras que Irán aprovechó para posicionar a Hamás como un símbolo de resistencia. Pero más allá de la propaganda, lo cierto es que el conflicto no terminó, solo se transformó. Y en medio de la ruina, millones de vidas quedaron marcadas para siempre. Hoy, el conflicto entre Irán e Israel no es solo una disputa local. Es una guerra de influencia regional, un choque de ideologías y una partida estratégica que involucra a potencias globales. Lo que ocurre en Gaza, en el Líbano o en Siria no se queda allí. Tiene repercusiones en Washington, Moscú, Pekín y en toda la estructura de poder mundial. Irán, con su programa nuclear avanzado, su ejército proxy y su discurso anti-israelí constante, se ha convertido en el principal enemigo de Israel en el Medio Oriente. Mientras tanto, Israel, rodeado de adversarios, ha buscado aliados en la región. Gracias a los acuerdos de Abraham, ha normalizado relaciones con varios países árabes como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Esta alianza no solo fortalece su posición económica y diplomática, sino que también crea un frente común contra Irán y sus aliados chiitas. Pero el equilibrio es frágil. Aunque hay un movimiento hacia la paz en algunas áreas, la tensión con Irán sigue subiendo. La posibilidad de un enfrentamiento directo entre Israel e Irán no es tan descabellada como antes. De hecho, muchos analistas creen que ya estamos en una guerra fría del Medio Oriente, donde cada acción tiene una reacción, cada ataque una venganza, y donde el riesgo de una guerra total es cada vez mayor. Rusia y China apoyan a Irán, mientras que Estados Unidos sigue siendo el principal aliado de Israel. Pero con un panorama global en constante cambio, ¿cuánto tiempo durará esta alianza? ¿Qué pasaría si Estados Unidos decide reducir su presencia en Oriente Medio? ¿Cómo respondería Israel ante un Irán nuclear? La historia nos ha enseñado que este conflicto no tiene soluciones simples. Está lleno de capas, religiosas, históricas, políticas, ideológicas. Y aunque hay quienes buscan la paz, otros prefieren mantener el fuego encendido, porque en el Medio Oriente, a veces la guerra no es solo un medio, sino un fin en sí misma. Ahora, la pregunta no es ¿cuándo terminará este conflicto?, sino si alguna vez terminará. Porque mientras haya odio, miedo, ambiciones geopolíticas y fanatismo religioso, la tierra prometida seguirá siendo tierra de guerra.
Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que esto no es solo sobre Gaza, ni sobre misiles, ni sobre noticias que vienes y vas en tu feed. Esto es historia viva, es una guerra que nació con una promesa divina, se alimentó con siglos de exilio, tomó forma con ideologías radicales, y ahora tiene al mundo entero observando, conteniendo la respiración, preguntándose si este conflicto va a seguir siendo una guerra fría, o va a explotar en llamas. Irán e Israel no están solamente peleando por Palestina. Están peleando por el futuro del Medio Oriente, por quién manda, quién decide, quién sobrevive. Y mientras eso sucede, millones de vidas quedan atrapadas en medio. Palestinos, israelíes, libaneses, sirios. Todos pagando el precio de decisiones tomadas muy lejos de sus casas. Pero aquí te pregunto algo importante. ¿Y tú? ¿Qué tanto sabías de esta historia antes de hoy? ¿Sabías que Irán fue aliado de los judíos? ¿Que Hezbollah nació por orden directa de Irán? ¿Que Hamás depende del apoyo iraní para operar? ¿Que un virus informático casi detiene un programa nuclear? Este tipo de información no sale en las noticias diarias, ni en los titulares. Pero es justamente esta clase de conocimiento lo que te permite entender el mundo con claridad, sin manipulaciones, sin propaganda. Solo hechos, contexto y perspectiva histórica. Por eso, si llegaste hasta aquí, significa que quieres más, que no te conformas con ver lo que te ponen enfrente, quieres entender de verdad lo que pasa. Y por eso, quiero invitarte a que te quedes conmigo. Dale like a este video si crees que hay que entender el pasado para no repetirlo. Suscríbete y activa la campanita porque este no será el último conflicto que vamos a analizar. Y comparte este video con alguien que también merece saber qué está pasando en Oriente Medio, porque mientras más entendamos, menos fácil será manipularnos. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la historia no se acaba, solo cambia de acto.